Hablamos hoy de la coyuntura económica. Ya nos acompaña la licenciada Gisela Beritier, economista y directora también de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Gisela, junto a Roberto Cornet, saludamos. Un placer que nos acompañes una vez más en nuestro programa. Buenas ¿Qué tal? noches, Buenas Gisela. noches. Encantado de ¿Qué verla. tal? El placer es mío. Igualmente, ¿cómo están? Muy bien, Gisela. Bueno, hemos hablado ya en alguna otra oportunidad porque sos fuente de consulta de nuestro programa y la verdad que los temas son recurrentes y parece que los argentinos ya nos acostumbramos a que convivimos con la inflación, con estos problemas y no parece tener solución, sobre todo cuando encontramos aumentos tan dispares según los sectores, ¿no? La construcción, la indumentaria, tarifas planchadas. Gisela, esta es una preocupación del ciudadano a pie, ¿no? De a pie. ¿Cómo ves el panorama en torno a la cuestión inflacionaria y si vamos a poder cortar en algún momento este círculo vicioso? Mira, qué buena pregunta. Realmente, bueno, las personas que han vivido más años que nosotros, incluso en la Argentina, pueden darnos con mayor precisión, digamos, la cantidad de años que hemos pasado con estas situaciones, ¿no? Pero en los últimos años se ha visto una profundización cada vez mayor. Creo que han sido en los últimos 50 años más años que hemos pasado bajo inflación que bajo periodos no inflacionarios, ¿no? O con deflación. Y esto realmente, bueno, es una preocupación porque, en definitiva, la inflación es uno de los fenómenos más complejos a la hora de manejar la economía por la gran cantidad de variables que juegan dentro de su configuración, ¿no? Obviamente que hay causas que son intrínsecas, que tienen que ver, por ejemplo, como la emisión monetaria o la presión que puede haber con el dólar y demás, pero en definitiva hay una cuestión que es muy fuerte en esto y que es la inercia inflacionaria, es decir, son las expectativas. La realidad es que cuando ya allá por cuando se aprobó el presupuesto hacia inicios de año y el ministro Guzmán decía que la inflación iba a ser de un 29%, ya se sabía que esto iba a ser casi imposible por una cuestión de no solamente de determinados motores, por más que usaran el ancla inflacionaria de no emitir monetariamente, por lo menos el primer semestre, y el ancla inflacionaria de no acompañar el ritmo de devaluación del dólar con respecto a los precios, aún así hemos visto que no se ha frenado la inflación, ni las tasas mensuales han sido altísimas, ¿no? Esto, digamos, la verdad que tenemos un fenómeno que es el tema de las expectativas, es decir, el ciudadano de a pie, el pequeño comerciante, el kiosquero, hasta la máxima persona de negocios que tenga que desarrollar proyectos de inversión, es una variable que la va a considerar y se va a cubrir por las dudas de que se termine dando un fenómeno inflacionario y terminen perdiendo rentabilidad en su negocio, ¿no? Entonces, esto hace muy difícil, digamos, frenar porque la inercia, en definitiva, y la falta de señales con respecto a cómo se va a seguir a futuro, hace que el relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central, por ejemplo, que le preguntan a las principales consultoras qué va a pasar a fin de año, están estimando una inflación cercana al 48%, ¿no? Entonces, realmente esto es un escenario bastante negativo y que se refleja además en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el día martes salió publicado el informe de distribución del ingreso y ahí lo que se ve en ese informe, más allá de un deterioro con respecto a los 3 años anteriores que venimos de deterioros, a partir del 2018 hemos venido de deterioro tras deterioro, pero bueno, este primer trimestre ha sido otro mes de deterioro en donde se ve claramente cómo la inflación ha deteriorado el poder adquisitivo de los sectores más bajos, también lo ha hecho de los sectores más altos, pero sobre todo impactando más fuertemente a los sectores más bajos porque la inflación es el gran generador de la pobreza, ¿no? Licenciada, a mí me da la impresión de que el gobierno aprovecha y ajusta, por ejemplo, en el caso de los jubilados nacionales con el mínimo ingreso, hoy un jubilado, 5 millones más o menos, cobra 23.000 pesos. Cada vez que emite para mantener el populismo y subsidios, me da la impresión que ajusta más, como usted está diciendo, a los más vulnerables, ¿o no? La verdad es que la inflación en ese sentido es algo tremendo, ¿no? Porque justamente siempre va a impactar a los más vulnerables, que tiene que ver con el salario o el poder adquisitivo, que en realidad son los que más consumen su poder adquisitivo. Las personas con mayor poder adquisitivo no consumen el 100%, con lo cual tienen posibilidad de resguardarse y de seguir, ¿no? Y en ese sentido, lo que vos decías con respecto a las jubilaciones es
la verdad, todo un tema, y es un tema que, en definitiva, también uno se pregunta cuál es la solución, ¿no? Porque incluso cuando uno ve el gasto público, ¿no? Y cuando ve en realidad que, en definitiva, la emisión monetaria, y ahora va a empezar a haber mayor emisión monetaria a la luz de que está teniendo complicaciones el gobierno para refinanciar la deuda en pesos y viene un gran vencimiento en pesos también. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, la solución es achicar el gasto público, ¿no? Y la verdad que cuando uno busca achicar el gasto público también, cuando uno empieza a ver, ese gasto público también es muy inelástico, ¿no? Porque en definitiva, hoy las situaciones son todas dolorosas. En definitiva, achicar el gasto público, bueno, tenemos un gran gasto en lo que son los subsidios con respecto a la energía, ¿no? Si achicamos los subsidios con respecto a la energía, y eso indefectiblemente lo va a tener que pagar la clase hoy trabajadora, el ciudadano de a pie o las personas con su poder adquisitivo, y la verdad es que eso, en un momento en donde hemos perdido un 22% de poder adquisitivo del 2018 a la fecha, es muchísimo, es decir que sería otro golpe más, ¿no? Y con respecto a las jubilaciones, ya las jubilaciones son magras, ya las jubilaciones están siendo atacadas además por la inflación, y el 50% del gasto público hoy son gastos que tienen que ver con las jubilaciones, con lo cual achicar este número no puede ser, digamos, pensado tan livianamente, sino que tiene que ser en el marco de un plan integral, que seguramente esto son una de las cuestiones que tienen que verse sí o sí de cara a una refinanciación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Y se ve un plan? La realidad es que hoy está muy complejo. Seguramente el Fondo Monetario Internacional va a pedir reestructuraciones, ¿no? Por más que haya un fondo que de todas maneras se parezca más laxo ahora, producto del COVID, que ahora está destinando derechos especiales de giro a los países más empobrecidos para que puedan hacer frente a la pandemia, 4.500 millones de dólares. Si bien se lo ve como más laxo, el fondo está formado por países que aportan su dinero y que en definitiva quieren ver cómo ese dinero se recupera, y además también en definitiva fue dado para sacar naciones de determinadas situaciones, y con lo cual quieren ver esa devolución, esos resultados. Con lo cual, en la negociación, que algunos dicen que va a ser antes de las elecciones, yo creo que va a ser para el año que viene, ahí sí el fondo va a plantear claramente estas reestructuraciones que tienen que ver con cómo se va a manejar la política tributaria, cómo se va a manejar la política fiscal, cómo se va a manejar la política cambiaria y la política también laboral, un montón de cuestiones que realmente van a poner de cara a un gobierno en donde el gobierno también en esas banderas se juega su lucha electoral, ¿no? Claro, casualmente, Gisela, vos venías haciendo referencia a este año electoral, en donde el gobierno va a intentar generar las condiciones, las mejores condiciones posibles para llegar con aire, con oxígeno a esa instancia sobre finales de año. ¿Y cómo ves el horizonte en los próximos meses en el plano económico y lo que pueda pasar después de las elecciones? Bueno, es buena pregunta, porque en definitiva siempre los periodos eleccionarios causan muchísima incertidumbre, ¿no? Y lo que se ve claramente es que a un dólar retrasado, siempre que haya inflación, el dólar se va a terminar acomodando. Entonces, y en definitiva, todo retraso que se produzca producto del aumento de los precios, el dólar se va a terminar acomodando. ¿Cuándo? Y bueno, ahí es cuando empiezan a entrar las expectativas justamente devaluatorias y las expectativas de cuándo es el momento en el cual se ajustaría esto, ¿no? Recientemente salió un informe de la inversora Morgan Stanley, en donde calculan que esta devaluación, que sería ese reacomodamiento, no saben de cuánto, calculan que entre un 10 o un 12%, sería aproximadamente el año que viene, cerca de febrero o marzo, ¿no? Pero la cuestión es que el dólar se viene retrasando con respecto a la inflación, justamente para que esto no impacte en precios, pero a su vez los precios siguen aumentando, con lo cual, indefectiblemente, y cualquier persona que se mueve en el mundo de las inversiones, esto es un detalle que lo tiene en cuenta, con lo cual uno ya lo está viendo en los distintos contratos a futuro que se resuelven del dólar, en distintas negociaciones, y por más que digan que no hay expectativas inflacionarias, la realidad es que hay todo un sector que se está cubriendo por toda esta situación, ¿no? Sí, de hecho, en referencia también a lo que mencionabas hace un instante, el hecho de las expectativas que puede pasar y cómo esto impacta en la economía, sin duda que
por estos días, el rumor o las especulaciones en torno a una posible devaluación están muy presentes y claro que afecta en el plano concreto económico. Y hablamos recién del Estado y este Estado que cada vez está más grande y pensando en un escenario electoral en donde, como decíamos, tiene que generar ciertas situaciones, pero después está el sector privado muy golpeado por esta situación de pandemia, en particular algunos sectores más que otros. ¿Ves algunas condiciones para que se pueda empezar a dar alguna recuperación que también movilice la economía? La verdad es que, a medida que vayan también avanzando los planes de vacunación, esto, digamos, es la experiencia mundial, ¿no? Sí. A mayores vacunas y a mayor liberalización de la actividad, de la vida sanitaria, esto va a implicar también un repunte económico, ¿no? La verdad que en Argentina este repunte económico, esta movilización económica es urgente, sobre todo porque, bueno, hemos visto que el estimador mensual de la actividad económica ha mostrado que para los meses de enero, febrero, marzo y abril, que venía repuntando y luego empezó a mostrar caídas en esos meses. Entonces, y la verdad es que digamos, va a dar igual, sobre todo en estos meses en donde la segunda ola ha sido aún más fuerte y ha habido más restricciones económicas, ¿no? Entonces, la verdad que uno ve que hay un ritmo de vacunación que está corriendo por un carril y un ritmo de contagios de la vacuna que está corriendo por otro carril. Y en el medio está la economía, ¿no? En donde, a medida que cómo avance uno más rápido o el otro, la economía está hoy justamente hackeada por esa situación, ¿no? Entonces, hoy urge controlar definitivamente qué es lo que suceda con el virus, las nuevas variantes y demás, y paralelamente ir acompañando con una mayor liberación de la actividad económica y nos vamos a tener que, ya en realidad nos hemos acostumbrado a las olas, ¿no? A las olas de empezar a subir y volver a bajar, subir y volver a bajar. El tema es que no nos convirtamos en una L permanente, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Gisela, como siempre, un placer muy clara. Exactamente. Es un gusto poder hablar con vos. Sí. Ya estamos sin tiempo, pero agradecerte mucho por tu participación hoy en nuestro programa. Muchas gracias, Gisela.